El día de hoy vamos a estar hablando sobre el merecimiento. Déjame acercar más esta cosa. El merecimiento, que muchas personas me han estado preguntando sobre, oye César, ¿qué pasa con el merecimiento? ¿Por qué me da miedo cobrar? ¿Por qué me da miedo recibir dinero? ¿Por qué me da miedo generar nuevos recursos o generar más dinero? ¿Por qué en mi vida no me llega más dinero? Yo les voy a hablar sobre lo poco o mucho que puedo saber en este tema, pero sobre todo la parte emocional y la parte mental que hay detrás de todos estos temas del merecimiento. Puede haber desmerecimiento sexual, puede haber desmerecimiento económico, puede haber un merecimiento emocional, puede haber un merecimiento de pareja. Todo ese merecimiento tiene que ver con una vibración interior. Cuando nosotros, hola Jazz, cuando nosotros no entendemos que todo lo que nosotros somos está vibrando y que por ende esa vibración estamos atrayendo o alejando diferentes situaciones, ahí es cuando entendemos que no ocupamos cambiar allá afuera o modificar allá afuera cosas, sino transformarlas o cambiarlas desde nuestro interior. Así que cuando nosotros cambiamos toda esa vibración que está en nosotros, la transformamos, ese miedo por fe o por confianza, ahí es cuando nosotros empezamos a observar los resultados y sobre todo lo que nosotros hemos hecho para atraer ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas. Cuando nosotros nos cambiamos nuestros pensamientos, nuestra vibración cambia. Pero sobre todo hay que identificar esas creencias. ¿Cuáles son esas creencias que me están llevando a no sentirme merecedor de dar o recibir las cosas que yo quiero dar o recibir? Porque si en nuestra vida no obtenemos lo que queremos es porque en nosotros está una creencia que nos limita o que nos hace creer que no podemos hacerlo. Entonces, no se trata de cambiarlo allá afuera, se trata de integrarlo en nuestro interior. Si nosotros queremos atraer algo, necesitamos serlo de nuestro interior. Si nosotros queremos atraer abundancia en el exterior, ocupamos ser esa abundancia interior. Pero nos hicieron creer que todo era afuera, que todo eso que nosotros queremos cambiar, todo eso que nosotros necesitamos está afuera. Y en parte tienen razón, porque fuera está mostrándonos una realidad, pero que está generada desde nuestro interior. Cuando nosotros generamos ese cambio desde el interior, todo allá afuera empieza a cambiar. Por eso las personas que quieren tener una pareja y no se sienten merecedoras es porque hay un miedo en esas personas. Tienen miedo en base a esas creencias y en base a esos pensamientos del pasado. Porque en algún momento se creyeron en esas creencias que no podían ser merecedoras de algo, que no podían tener una pareja estable, que no podían tener una pareja que no las engañara o que no les fuera infiel. Entonces se generan esos pensamientos de yo no puedo, yo no soy capaz, los hombres son esto, las mujeres son esto, yo no valgo, yo no esto. Y ese se vuelve un bucle interminable, se vuelve el infinito del pensamiento, de la creencia, que es la parte de medio del 8 así, es el pensamiento, la creencia en medio y la parte de abajo es la realidad. Entonces, si nosotros queremos cambiar la realidad, ocupamos cambiar la creencia, pero sobre todo el pensamiento. Y ese pensamiento viene en base a lo que yo viví, a lo que yo experimenté. Pero no quiere decir que eso que yo viví y eso que yo experimenté limite o me condicione a mí a vivir eso que yo quiero. Me está condicionando o me está limitando porque yo lo estoy creyendo, yo le estoy dando esa creencia y estoy creyendo que eso es posible porque fue lo que a mí me sucedió. Si a ti te engañaron, si a ti te robaron, si a ti te pusieron el cuerno, si a ti te hicieron creer que no podías, si a ti te dijeron que no eras capaz y tú te lo creíste, entonces esa es tu creencia que está generando tu realidad. Y yo sé que vas a decir, oye, pero entonces ¿cómo cambio esto que yo viví? ¿Cómo cambio esta experiencia que me engañaron, que me fueron infiel, que me pusieron el cuerno? Viviéndolo, observándolo, mejor dicho, como una experiencia para identificar esos patrones y eso que tú no quieres en tu vida. Es decir, verlo como un aprendizaje. Un aprendizaje para ti que te va a llevar a eso, a aprender para no volver a repetirlo. Y si se volviera a repetir, que muchas veces sucede por la parte de un testeo del universo, de Dios, que tú creas, que te va a poner en esa situación nuevamente para ver si ahora sí entendiste, para ver si ahora sí le hiciste caso a lo que aprendiste. Y si no lo aprendiste, entonces lo que vas a tener que hacer es volver a experimentarlo, volver a aprender para que lo vuelvas a cambiar. Por eso muchas gentes dicen, es que yo no me siento merecedor o merecedora porque siempre atraigo lo mismo.
Siempre atraigo los mismos hombres, siempre atraigo las mismas mujeres, siempre atraigo los mismos clientes que no me quieren pagar, que me regatean, o siempre atraigo las mismas situaciones o las mismas personas que me hacen sentir poco merecedor o poca merecedora. Pero todo eso se da precisamente porque está esa creencia en nosotros. Y al estar integrada ese pensamiento y esa creencia en nosotros, es lo que está vibrando. Estás vibrando en esa carencia. Y al vibrar en carencia vas a conectar con vibraciones similares a la carencia. Pero el trabajar ese merecimiento es precisamente identificar primeramente esos patrones de pensamientos, esas creencias que hay en ti y sobre todo desde dónde estamos haciendo lo que hacemos, desde dónde estoy reaccionando o vibrando para yo estar atrayendo ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas, porque yo las estoy creando en mí, porque yo estoy creando esa situación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de esto sobre el merecimiento, hola Carmen, bienvenida, que precisamente me pidieron que hablara de estos temas porque hay mucha confusión en cuanto al dinero, en cuanto a la economía y más ahorita con todos esos temas que están pasando en el mundo. No sabemos cómo reaccionar porque hay mucha confusión de que sí, que hay que comprar, que no, que tengo en el banco, que no lo tengas. Pero aquí es que nosotros decidamos desde lo que nosotros creemos, desde lo que nosotros, nuestra intuición, si es que escuchas a tu intuición, te dejes guiar por esa intuición. Respondiendo a la pregunta aquí que nos preguntaba Carmen, que nos decía, a mí me gustaría trabajar la parte del merecimiento porque me cuesta cobrar el servicio que yo voy a dar o que yo doy. Nos cuesta cobrar o no tenemos integrado ese merecimiento porque no nos creemos lo suficientemente capaces de ser eso que nosotros somos. Aún no lo la creemos, creemos que no somos suficientes. A pesar de que a lo mejor tienes 20 gentes interesadas en tu grupo, o 5 o 10, o una persona, no importa las que sean, que se interesó en ti. Es decir, tú estás dando un valor. Personas están recibiendo o queriendo recibir ese valor. O la persona, déjame ver si se escucha, sí. O tú como persona no estás queriendo recibir ese valor porque en ti no está ese merecimiento, porque en ti no hay aún esa creencia lo suficientemente capaz, lo suficientemente buena, lo suficientemente experimentada, lo suficientemente ese algo. Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar a recibir? Empezar desde el interior. Cuando nosotros estamos vibrando desde el no merecimiento, es porque hay un miedo en una creencia en mí por un pensamiento de no sentirme suficientemente capaz de algo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar ese pensamiento para cambiar esa creencia, para que mi realidad sea diferente. ¿Y cómo? Observando mi realidad. Si ya hay personas que se integraron en tu grupo o en eso que tú quieras hacer, ya hay personas interesadas en ti, es preguntarles o reforzarte a ti qué es eso que les llamó la atención o qué es eso al cual esas personas sienten que tú les vas a aportar valor. Ustedes que están viendo esto en vivo, sienten que yo les estoy aportando valor porque estoy hablando de un tema que a ustedes les genera interés. Entonces yo estoy dando valor. Pero hay tres tipos de recursos y no solamente el económico. Tenemos el recurso del tiempo y tenemos el recurso de la energía. Entonces yo en este momento estoy dando de mi tiempo para que ustedes reciban ese valor. Yo no estoy dando dinero ni ustedes me están dando dinero. Yo estoy dando de mi tiempo y ustedes me están dando su energía y su atención. Y estamos ambos recibiendo, se está haciendo recíproco. Cuando llegue a haber un intercambio monetario, va a ser a cambio o de mi tiempo o de mi energía en algún momento. Entonces, no solamente te enfoques en la parte económica, sino en el tiempo que tú vas a dar y tu energía que vas a dar a esas personas y sobre todo la energía que tú tuviste que invertir para saber lo que tú sabes, la energía que tú les vas a ahorrar y el tiempo a esas personas que están interesadas en ti. ¿Para qué? Para que generen un recurso. Entonces, no solamente nos guiemos por la parte económica, guiémonos por los tres recursos, la parte económica, el tiempo y la energía. Si nos basamos en eso, si se fijan, lo menos valioso es el dinero. Por eso se dice, donde pones tu atención, pones tu energía.
y donde pones tu energía es donde está todo tu enfoque y es donde inviertes tu tiempo. Y si inviertes tu energía en puras pendejadas, en puros problemas, en puros conflictos, todo tu tiempo se va a ir ahí y por ende tu dinero no va a estar porque toda tu atención y energía está en chismes, en problemas. En cambio, los problemas y los chismes van a incrementarse porque es lo que tú estás dedicando como un recurso, como tu energía y tu tiempo. Y por ende el dinero no va a estar. Vas a decir, oye, pero pues no gano dinero de eso. A menos de que seas de las que, ¿cómo se llaman? Los de ventaneando, los problemas esos de chismes que se dedican a eso, a dar chismes, pero que a la vez reciben un dinero o reciben un patrocinio. Ahí sí. Pero en cambio, si tú vas a dar un valor y vas a querer recibir una remuneración económica, ve los dos recursos más valiosos, el tiempo y tu energía. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar yo a ese curso, taller, plática, lo que sea? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar yo a eso? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas, una semana, un mes, un año? Y de ese tiempo que voy a dar, ¿cuánto tiempo invertí yo? Es que no es que yo tuve un curso de 2, 3 años y quiero darlo en 100 pesos y va a durar un mes, porque vas a gastar mucha energía, vas a invertir mucho tiempo y tu remuneración va a ser muy poca. Entonces ahí debe de haber un equilibrio ante lo que yo voy a dar y también lo que voy a recibir. Y ahí es donde entra ese merecimiento. Porque mucha gente se basa en la parte económica, ¿no? Pues me merezco 100 pesos. Si vas a hacer algo de corto tiempo y tu energía va a ser corta, está bien. Pero si tu energía y tu tiempo va a ser mucha, entonces tu remuneración debe ser mayor. Es decir, tu coste de entrada, tu coste para adquirir tus servicios debe de ser mayor. Y ahí es donde entra la balanza, en donde entra ese merecimiento. ¿Qué me merezco yo? ¿Me merezco estar dando de mi tiempo y dando mi energía sin recibir dinero? ¿O me merezco recibir mucho dinero y voy a dar mucho valor de tiempo y mucho valor de energía o de conocimiento para que las personas se lleven ese valor de mí y eso que les cobré se les haga muy poco? Y no se trata de dar más de ti, sino de dar desde el valor. No es que en vez de darles 5 horas les voy a dar 10 horas para que reciban más valor de mí. No, no se trata del tiempo, se trata del valor que le estás dando. A lo mejor en esas 5 horas, si fuiste muy específico, si fuiste muy claro, si fuiste muy puntual en las cosas que quisiste hablar y le resolviste todos los temas, con eso basta, con eso te diste tú ese valor. Y por ende, esas personas recibieron y tienen ese merecimiento de decir, oye, si esto me costó tanto dinero, ahora imagínate si invierto más en esa persona, ahora imagínate si doy más a esa persona, si recibo más tiempo y más energía de esa persona. Entonces, yo me siento merecedor de darle a esa persona, de pagarle a esa persona, y esa persona, desde su valor, recibe eso que es recíproco a lo que está dando. Por eso no nos guiemos solamente por la parte económica, sino qué valor estoy dando y sobre todo, desde dónde lo estoy dando. Desde el miedo de no recibir o de no merecerme eso, desde ese miedo, de esa carencia, o desde el dar, porque yo sé que merezco eso, porque yo quiero dar y sé que si doy mi tiempo, mi energía, voy a recibir de alguna forma tiempo y energía que se va a ver reflejado en dinero también. ¿Cómo les parece este tema? Vayan poniendo sus dudas, sus preguntas, si está quedando claro. En otro tema, recuerden, estos en vivo son para ustedes. Ahorita estoy hablando de estos temas, pero también si tienen algún tema, obviamente relacionado a la conciencia, con la vibración, con la sanación, tema de sexualidad consciente, con mucho gusto lo hablamos. Sobre todo esto lo trabajo más en hombres, pero en la parte de sanación y liberación emocional, pues también se puede trabajar para hombres y mujeres. Gracias a ti, espero que les haya quedado claro y sobre todo enfoquémonos no en la parte económica, que sí es importante, recuerden, la economía, el tiempo y la energía, pero enfoquémonos en la energía y el tiempo que se va a reflejar en esta parte económica. Cuando nosotros damos desde ese merecimiento de que yo doy esto por esta razón, por eso les digo, hay que preguntarnos y cuestionarnos, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Yo estoy haciendo esto en vivo porque me nace y porque mi energía y mi tiempo se prestó para hacerlo. Cuando nosotros estamos integrando esa energía, estamos reconociéndonos desde lo que somos, estamos cambiando nuestra vibración. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy dando se está también regresando, aunque a veces no nos demos cuenta, aunque a veces no seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a hacerlo desde un merecimiento y desde una vibración.
Todos nos enseñaron que si quieres cambiar algo, se cambia haciéndolo de la misma forma. ¿Cómo se puede sanar el interior que fue abandonado? Muy buena pregunta. El niño interior se sana que fue abandonado, tú empezando a no abandonarte a ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona tiene una herida de abandono, se tiende a esa persona a abandonarse o a olvidarse de sí mismo porque se engancha o se queda enganchado en esa herida del pasado. Entonces, ¿qué haces para sanar esas heridas del pasado? Es regresar al pasado. Obviamente no vas a ir y renacer y tener esos 6, 7, 8 edad que hayas tenido, pero ir a ese recuerdo emocional que te mantiene anclado y enganchado, porque nosotros estamos enganchados en un espacio-tiempo de dolor por esa herida de abandono y estamos enganchados. Al nosotros tener una herida de la infancia, quedamos enganchados, estamos atorados en una herida, todos nuestros pensamientos y creencias van a estar generados por esa situación dolorosa. Entonces, ¿por qué digo que hay que ir a ese pasado? Hay que ir a sanar a ese niño y cortar esas heridas de dolor, esas heridas emocionales que nos mantienen enganchados o atados a ese pasado. ¿Cómo se hace? De hecho, en mi YouTube, en César Álvarez, _, no más un rapidín, ahí tengo varias, le tienes que subir todo, tengo desde hace varios tiempo varias meditaciones o varias sesiones en donde hablamos de esto. Puedes hacerlo, la manera fácil o la manera en como tú puedes hacerlo es, cierras tus ojos y permites que tu dolor o esa emoción te lleve a esa situación del pasado. Puede ser que recuerdes cuando mamá o papá te abandonaron, o que mamá te hizo esto, te dejó en la escuela y sentiste abandono, o que tu papá te dijeron que se fue y ya no regresó. Y ese dolor que vas a sentir, a ese es el que hay que sanar. Hay que sentir ese dolor y hay que visualizar a ese niño de la edad que haya sido que se sintió abandonado. Puede ser 5, 6, 7, 8, 12 años, que se sintió abandonado. Y al sanar y liberar esa emoción, tú como ese adulto que lo vas a hacer conscientemente, vas a decirle a ese niño que ya no está solo, que tal vez se sintió abandonado, sí, pero que ahora tú lo vas a cuidar, ahora tú ya no lo vas a abandonar. Tú, es decir, tú te vas a dar eso que tú esperaste de esas personas o de esa situación de abandono. ¿Cómo lo vas a hacer? Cambiando tu pensamiento y cambiando la creencia. Yo ya no soy ese niño abandonado. Yo ahora ya no me abandono. Ahora me escucho. Ahora me doy ese tiempo. Ahora me doy ese cuidado. Ahora me doy ese respeto. Ahora me doy esa escucha que me hace sentir bien, que me hace sentir aceptado, que me hace sentir merecedor. Y de esa forma lo mantengo en constante repetición y en constante acción de, oye, quiero esto, pero no es importante eso. Me abandono al no escucharme, entonces yo me escucho y no me abandono. Yo me respeto y me doy ese tiempo, ese cuidado y ese amor que no sentí tal vez para las demás personas. De hecho, estoy en la terapia, pero no siento que estoy progresando. Mi papá me abandonó cuando se separaron. A mi mamá también me abandonó como por 2 años. Por eso siento que soy poca cosa para mi novia, que no la merezco. Es que no es que seas poca cosa para tu novia, es que en ti hay esa sensación de que no eres poca cosa para las personas porque tú sientes que no eres merecedor de que papá o mamá estén para ti. Pero lo estás haciendo, lo estás vibrando desde ese niño herido, que aún espera que mamá y papá vengan a rescatarlo y que le den ese valor. Claro que es ese niño herido esperando eso. Pero ¿qué tal si mamá y papá nunca regresan y nunca nos dan eso? Entonces, ¿vas a estar condicionado a vivir de esa forma toda tu vida? La respuesta es no. Porque tú lo puedes cambiar, tú maternizándote y tú paternizándote. ¿Cómo es eso? Tú dándote eso que tú esperaste de papá o de mamá. Si mamá se fue por 2 años, hay que hacerle entender a ese niño que no fue por una razón tal vez de ese niño, que fue una razón tal vez económica que la llevó a irse o lo llevó a irse a otro lugar a trabajar o a estar en otro lugar por 2 años y que tal vez si tú ibas con esa persona, con esa mamá o ese papá, ibas a limitarlo entre comillas o no iba a hacer ese propósito como esa persona quisiera por cuidarte a ti y esa persona vio por ti
la mejor solución para ti, aunque para ti no la sea, de dejarte o estar en un lugar en donde te sintieras tú protegido y en donde esa persona se sintiera segura de que tú estuvieras seguro. Si te fijas, ahí entonces cambia la percepción que tienes. Dices, oye, es cierto, mi mamá no me abandonó por 2 años, porque vio por mí para protegerme de la mejor manera, dejándome en tu caso con la abuela, que también a mí me sucedió ese caso. Pero entonces ya no culpo mamá que me abandonó, sino mamá me protegió dejándome con la abuela. Porque tal vez ella sabía que si te llevaba esos 2 años a ese lugar, tal vez ibas a estar solo, tal vez no te iba a dar de comer como deberías, tal vez no te iba a cuidar como deberías, porque ella tal vez iba a trabajar 8 o 10 horas en un turno de trabajo, o en tal lugar iba a ser más complicado para ella cuidarte. Entonces no te abandonó. Tu mamá te protegió, pero tú lo interpretaste como abandono. Entonces yo ocupo cambiar esa percepción que tengo de esa situación, de ese pensamiento y de esa creencia que me hace creer que me abandonaron. Pero en realidad no te abandonaron, en realidad te protegieron. Pero tú lo percibiste como un abandono. Al igual que como dices que papá los abandonó a ti, mamá, a mí me costó mucho tiempo entenderlo también. Porque dije, no, qué malo es mi papá, qué malo esto. Pero cuando cambié la percepción, cuando entendí que yo no era la víctima, sino que cada quien decidió tomar una decisión en base a lo que era mejor para cada persona, así como nosotros lo hacemos como adultos. Imagínate que un jefe al cual en tu primer trabajo te odia a muerte porque lo dejaste y porque no quisiste trabajar toda la vida con esa persona. Tú serías el malo para esa persona porque no quisiste trabajar para esa persona toda la vida. Pero tú dices, no, es que si me quedaba ahí trabajando toda la vida de mesero, de lo que sea, pues no pudiera haber sido ahora el empresario o quien sea hoy, o no pudiera haber estudiado. Entonces tú no eres el malo de la película de esa persona. Tú eres un protagonista que jugó e interpretó un papel. Al igual que tu mamá, no es tu victimaria o no es la mala en tu historia que te abandonó, que te dejó solo. Claro que te pudiste haber sentido mal, claro, porque a ese niño no le explicaron tal vez, o si le llegaron a explicar no lo entendía, porque decía, ¿por qué mamá se va 2 años y por qué no me lleva? Que me lleve, tan fácil que es que me lleven, tan fácil es que te quedaras a trabajar toda tu vida de mesero en tu primer trabajo, sabiendo que no te trataban bien o no te pagaban bien. Imagínate quedarte ahí toda tu vida trabajando en ese mismo lugar, con ese mismo salario, con esos mismos hábitos o con esa misma rutina, te enfadas. Entonces tú no eres la víctima ni allá afuera hay victimarios. Tú eres responsable del pensamiento y la creencia o de la historia que te creaste. ¿Le has preguntado a mamá por qué se fue? ¿Por qué en esos 2 años se tuvo que ir? ¿Y por qué te dejó con la abuela? Te lo aseguro que cuando yo entendí eso dije, claro, mi mamá me estaba protegiendo. Aunque yo de niño no lo entendía porque yo quería estar con ella. Yo me sentía protegido con ella. Yo no entendía por qué me dejaban en esta casa o en esa situación. Yo no entendía. Pero a la hora yo ser ese adulto, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado para ella misma y para mí. Porque en los trabajos no dejan tener a niños por 8 o 10 horas. A lo mejor ahorita sí. Pero para ella lo más seguro para mí y lo más seguro para ella era dejarme en casa de la abuela. Al igual que contigo. Y como dices, me sentí muy solo y es horrible, claro, porque en ti había esa necesidad de estar con papá o de mamá. Y si aún no has sanado esa herida, aún sigues vibrando en esa necesidad. Por eso tus parejas sienten o sientes que tú no eres lo suficiente para esas personas, porque en ti hay una necesidad de cumplir o de dar o de ser eso que aún no reconoces que eres, que aún no te aceptas que tú eres, que no eres la víctima, sino que sí fuiste protegido y que sí fuiste reconocido por mamá o por papá, tanto que te protegió de la forma que esa persona lo pudo haber hecho, que tal vez si hubiera podido hacer de otra manera, de que tú estuvieras, pero en ese momento no era la mejor solución, así que tomó la mejor decisión en su momento. Y si se fijan, toda esa vibración de no merecimiento, no hay que esperar que venga mamá a darnos eso, sino yo sentirme merecedor de que soy merecedor de eso y de que mamá tomó una decisión y de que yo debo tomar la decisión de aceptar esa decisión porque yo era un niño y que el niño obedece a los papás y si el papá fue la mejor decisión, entonces yo como niño debo acatar esa mejor decisión,
Aunque ahora para mí de adulto, de niño, no lo logro entender, porque no era consciente de eso, porque no lo entendía, porque yo lo que quería era ese amor, ese cuidado, esa protección de mamá o de papá. Entonces, todo hay que ir hacia el interior. Tal vez si esa terapia a la que estés yendo no te está funcionando es porque tal vez no estás haciendo un trabajo de aceptación, que es lo que te estoy diciendo ahorita, que no has aceptado tu rol que tú tomaste, ni has aceptado el rol que mamá tomó y que no has reconocido, que ya se me está yendo la voz, que ese rol no te correspondía estar a ti, que fue lo que mamá y papá decidieron. Así que, ¿cómo ven este tema? Antes que me vaya la voz. Todo esto tiene que ver con el merecimiento, todo esto tiene que ver con la vibración. Todos estos temas yo siempre les digo que se trabajan desde el interior. Todo eso que nosotros sentimos como abandono, como rechazo, como injusticia, se trabaja en el interior. Toda esa parte de no merecimiento, de no sé cuánto cobrar y no sé si está es lo correcto, me lo cuestiono, todo esto. ¿Tengo terapia en pareja? No, no tengo, es individual porque el trabajo se hace de forma individual. Una persona puede trabajar o tiene su rama que trabajar y la otra persona tendrá su rama que trabajar y en conjunto mejorarse a sí mismo. Pero no, terapia en pareja no, no tengo. Es individual y tengo también salas en donde se trabajan estos temas. En específico, la alquimia del ser, que es este trabajo de trabajar tu parte física, trabajar tu parte emocional, tu parte mental y la parte espiritual también. Y la parte de sanar todas estas heridas, sanar todo esto que estamos trabajando, evidentemente desde la conciencia, yendo desde la raíz, no solamente manteniéndonos ocupados, entre comillas, en muchas sesiones o repitiendo lo mismo, sino tomando conciencia y tomando responsabilidad del rol y del papel que yo estoy tomando. ¿Y cuál es ese rol o ese papel que quiero tomar para salir de esa situación? Porque si yo sigo anclado a ese rol de víctima, yo sigo anclado a esa herida de abandono, va a ser lo que voy a estar atrayendo, va a ser lo mismo que voy a estar generando en mi día a día o en mis relaciones o en mis situaciones. Ya sea que me sienta abandonado por una pareja, me sienta abandonado por un jefe, me sienta abandonado por un amigo o amiga, me sienta abandonado por tal o cual situación, o me sienta no merecedor de recibir algo, no merecedor de dar esto, no merecedor de recibir algo. Como un recurso, recordemos, el dinero, el tiempo y la energía. Entonces, identifiquemos esa vibración que nosotros estamos dando. Siento que van a abandonar por cualquier cosa, claro, porque tú sigues vibrando desde ese niño herido. Es importante que trabajes a ese niño herido. Te invito en verdad a mi YouTube, César Álvarez, _, no más un rapidín. Ahí tienes que buscarle casi 2 años atrás o 1 año. Ahí dice meditaciones para sanar el niño interior o meditación para no sé qué. Eso te va a ayudar mucho para que entiendas la herida, pero sobre todo es ya no darle fuerza a esa herida. Es decir, no quiere decir que ignores que te sientes de esa forma, sino que lo que tú haces es hacerlo y verlo desde ese niño del pasado herido. Pero ahora desde el adulto tomas responsabilidad y ahora cambias esa percepción y cambias ese dolor y cambias esa situación. Ahora tú ya no siendo esa víctima, sino siendo ese responsable de que puedes mejorar también. Y al vibrar en ese no merecimiento y que te van a vibrar es porque hay un pensamiento en ti, porque estás anclado a esa percepción de ese niño herido. Mi novio es lo que tiene, se siente abandonado para ir contigo a arreglarlo unas cosas. Claro que sí. De hecho, los hombres son los que nos cuesta más trabajo ir a terapia precisamente porque no nos gusta conectar con esas emociones, no nos gusta conectar con esa sensación de dolor. Pero justo en el dolor es en lo que nos permite cambiar y sanar y trascender ese dolor. Porque ese dolor está guardado por una herida o por una situación que se quedó guardada en mis creencias y que me genera pensamientos. Y esos pensamientos de no sentirme merecedor o sentirme abandonado viene por esa creencia en base a eso que yo viví. Entonces hay que cambiar esa percepción o esa vivencia del pasado que me lleva a generar estas nuevas o estas mismas situaciones que me tienen anclado y en un bucle de repetición en donde siento que me autosaboteo con las parejas. ¿Por qué? Porque me siento abandonado o porque siento que me van a abandonar o que no hago las cosas que quiero hacer o me autosaboteo. Digo, no, mejor no lo voy a hacer porque tengo miedo a no confrontar ese no merecimiento. Entonces se vuelve algo repetitivo. Si se fijan, es el cuento de nunca acabar.
Y lo describo porque son patrones. Es algo que se vuelve, un patrón es algo que se vuelve una creencia o que se vuelve algo constante, se vuelve un hábito. Y ese hábito, como si tú dices, es que mi hábito es cada fin de semana ir a tomar, para ti ya es tu realidad hacerlo, porque ya es un hábito para ti, ya es algo que incluso crees que necesitas hacerlo, pero no es que lo necesites hacer, es que tú ya te habituaste y te adecuaste a esa repetición porque se te hace cómodo, se te hace seguro, te hace sentir bien. Entonces hay que cambiar y ponernos incómodos yendo a esa incomodidad, a ese dolor del pasado que nos impide liberarnos de esa creencia o de esa repetición que nos hace generar los mismos pensamientos y por ende las mismas realidades, atraemos las mismas personas que nos muestran que no nos sentimos merecedores o que nos van a abandonar o que nos hacen sentir menos o que nos hace sentir pocos valiosos porque así nos sentimos en el interior. Como mamá y papá no nos hicieron sentir valiosos, yo creo que no soy valioso y ahora que soy adulto atraigo personas que me refuerzan mi misma creencia por mi mismo pensamiento y que me hacen creer esa realidad que es cierta. Pues sí, mi papá y mi mamá no me quieren, no me valoran o no me dan ese amor, entonces yo creo que nadie allá afuera me lo va a dar, porque si las personas más importantes en mi vida, que son los que nos dieron la vida, mamá y papá, no nos lo dieron o no creí que me lo dieron como yo creía, entonces yo ocupo trabajar eso en mí, ocupo cambiar esa percepción, ocupo cambiarme yo desde el interior para cambiar mi vibración, ocupo sanar esa emoción, sanar esa emocionalidad y para sanar esa emocionalidad hay que sanar esa herida. Mi expareja me decía cosas feas y me bajó muchísimo mi autoestima y por eso, pues sí, porque tú aún estás como esa esponjita siendo ese niño herido. Y por más que una persona te pueda decir, qué guapa, qué guapo, qué bonito, qué suficiente, qué esto, si te dice algo que te explote esa herida, todo lo bonito que te haya dicho va a quedar de lado porque vas a darle más énfasis o más energía y más tiempo a esa herida. Porque es lo que te mueve, porque es lo que te va a llamar la atención. Así te estén dando mil halagos, te estén dando mil y un cosas, te estén diciendo qué buena eres o qué rica comida o qué buenos cursos haces. Si alguien te dice algo que te remueve o te pica o te altera esa herida, eso es lo que va a hacer que eso que tú estás haciendo se desencadene o explote en ti todo ese dolor. Entonces hay que cambiar eso, hay que trabajarlo. Te invito, el líder, que me sigas a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y con gusto te puedo apoyar, o en verdad si quieres ver las meditaciones que tengo gratuitas en mi YouTube, ahí vas a encontrar mucha información también que te va a ayudar a cambiar todo esto que sientes y a trabajarte como hombre, y si eres mujer, a que te sientas merecedor o merecedora de eso que tú eres, cambiando eso que tú estás pensando, creyendo y que por ende crees que es tu realidad, para que ya no te autosabotees o que ya no, esas personas allá afuera ya no te sigan reflejando eso que tú sientes que está haciendo desde tu interior. Si tú te sientes muy poco para tu novia es porque ese merecimiento o ese sentirte poco está en ti. Tal vez no has reconocido que tu novia ve algo en ti, ve algo atractivo en ti, tal vez le gusta algo de ti. Puede ser tu físico, puede ser tu forma de ser, puede ser tu forma en que te desempeñas en el trabajo, con los amigos, con ella, el trato, pero no estás viendo eso, no le estás dando la atención, porque tu atención está en que no te sientes merecedor. Pero tú tienes una novia porque tienes unos ciertos atributos o cualidades que le atraes a esa persona. Tú estás aquí porque viste cualidades y atributos en mí, tal vez no físicos, pero sí tal vez de información que dijiste, wow, esta persona me enganchó y te tengo aquí dedicándome el tiempo para escuchar algo que te llamó la atención. Entonces, en vez de enfocarte en eso que te hace sentir inseguro, poca cosa con tu novia, pregúntale, oye, ¿qué es eso que te gustó de mí para que tú estés y seas mi novia? Y te puede dar una cosa, dos cosas, cinco cosas, y esas cosas refuérzalas para que eleves esa autoestima. Oye, de veras, yo no había visto que ella vio en mí esto que yo tal vez yo no reconocía. ¿Sabes qué? Tal vez pues eres muy amable, eres fiel, a lo mejor todos sus novios han sido infieles y tú eres fiel. Y dices, oye, pues ese es un valor que tengo. Refuerza y fortalece esos valores. Refuerza y fortalece esos principios que le gustaron a ella para estar contigo, para elegirte a ti. Al igual tú refuerza esos valores, esos principios y esas cualidades que viste en esa persona. ¿Sabes qué? Es que esta mujer
me atrajo por estas cualidades, que a lo mejor allá afuera hay 1000 mujeres, pero que ella la elegí por esas cualidades, una, dos, tres, cinco, 100, las que sean, pero tú la elegiste por y para algo. Al igual, ella te eligió por y para algo. Refuerza eso y eso va a reforzar toda tu estima. Va a cambiar tus pensamientos y va a cambiar tus creencias y vas a dejar de solo darle tiempo al no me merezco, al no soy capaz, no siento esto, me explico. Porque tu atención está limitada aquí, pero no estás viendo todo lo que hay acá. Solamente estás viendo un punto negativo de no merecimiento, pero estás dejando de ver todo lo que hay detrás. Gracias por esos corazones. Que es buena persona y estuvo con ella cuando estuvo en depresión y lo acompañó cuando estaba sola. Que es buena persona y estuvo con ella cuando estuvo en depresión y la acompañó cuando estaban solas. Así es, no es enfocarnos solamente en ese conflicto no, es que soy desconfiado. Ok, eres desconfiado, está bien, pero refuerza lo que también eres, pero en la parte positiva. Yo te puedo decir, yo no tengo un buen set. Pues no, tal vez no tengo un buen set, pero voy a dar muy buena información para que las 5 o 6 personas, o 1000 o 2000 o 1 millón de personas que voy a tener en mis en vivos, se queden y les interese esto que yo estoy hablando. Porque tal vez no es el set, es la información que doy. Tal vez no es tu inseguridad, es que tú te enfocas en esa inseguridad. Pero no estás viendo qué es lo que hay detrás, como decía ahorita aquí Jazz, que eres buena persona, que estuviste con ella, que estuviste en una depresión y que la acompañaste cuando estaba sola. Tal vez eso es lo que ocupa reforzar, que eres buen compañero, que eres buen novio, que eres atento, que eres buen hombre, porque la respetas, porque la valoras. Entonces refuerza esos valores. Yo sé que parece comercial, pero en mi YouTube busca 23 principios y valores. César Álvarez, no más un rapidín. Si no, aquí mismo en mi perfil aparece mi YouTube. Ahí está son 6 o 7 videos atrás que he subido. Ahí está. Dura una hora, eso sí, pero trato de explicarlo lo más claro posible para que tanto hombres como mujeres entendamos estos principios y valores que debemos de tener. Y que esos principios y valores, si nos enfocamos en ellos, nos va a dar mucho más valor y nos va a dar mucho más conciencia y nos va a diferenciar del resto. Y también cuando nosotros entendamos estas situaciones que hacemos para atraer esas situaciones, cambiarlas también. Lo que me dijo mi psicóloga, que lo primero que tengo que hacer es perdonar a mi papá, pero no puedo, me duele mucho aún. Es que estás aún en verdad, ve esos principios y valores, dura una hora, quiero que dediques esa hora para que cambies eso. Tu psicóloga tiene razón, debes de perdonar a papá, pero ahí tú te estás poniendo en una posición de yo te tengo que perdonar porque tú te estás poniendo en una posición de víctima. Tú no eres víctima de nadie. Papá y mamá decidieron o tomaron, mejor dicho, esa decisión, y por ende tú no eres víctima de esa decisión. Ellos tomaron una decisión y esa decisión obtuvo resultados. Si aún te duele a ti es porque sigues anclado en esa herida infantil, sigues siendo ese niño dolido, que está bien, pero que no debes permitir quedarte ahí. ¿Por qué? Porque si no, si te fijas, te vas a estar enfocando solo en el dolor, solo en el dolor, solo en el dolor. O no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, pero vas a estar dejando de ver todo lo demás. Es como si solo te enfocaras en esto. Este es el dolor y no estás viendo todo lo que hay, todo detrás, todo lo que hay de bueno. Solo te enfocas en el dolor, en la herida. Si te fijas, el dolor y la herida es pequeña, tú la puedes tomar, pero tú le estás dando tanta atención, tanta energía, tanto énfasis, tanto todo, que lo estás haciendo cada vez más grande, que te impide ver más allá. Solamente te enfocas en el dolor y no puedes ver todo lo demás que hay allá. Ese dolor está guardado en tu corazón, sí, pero no lo es todo. Ese dolor, esa herida hay que sanarla. Si te fijas, entre más la acercas, entre más atención le das, es más doloroso para ti o es más conflictivo, más tu atención está ahí porque es lo único que puedes ver. Pero cuando lo alejas y lo ves pequeño como lo es, que es una herida, es una situación que viviste, que cada persona tomó esa decisión por la decisión que haya sido, ahí tú ya lo ves desde el adulto, dices, pues claro, mamá y papá tomaron la mejor decisión que fue para ellos. Que a mí no me pareció esa decisión, no quiere decir que sea la mejor. Como te ponía el ejemplo del trabajo. Si tú fuiste el malo de la película para el jefe o la jefa que tuviste,
Así que les agradezco por su tiempo. Los invito a que me sigan en mi YouTube, César Álvarez, _medio, no más un rapidín. Aquí en mi perfil está. O si no, también en mi Instagram, @yo soy César Álvarez. Ahí también comparto mucha más información. Ahí estamos mucho más en contacto. Gracias a ti por darte el tiempo de estar aquí. Y sobre todo, no te quedes con solo la información. Acciona y pon esas acciones. Ve esos videos que te recomendé. Son totalmente gratis. Aprovéchalos, que sé que te van a ayudar bastante a cambiar tu percepción que tienes de ti y a mejorarte como hombre, que es a lo que yo me dedico. Así que gracias por estar aquí, que tengan una buena noche y seguimos en comunicación.